Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por venir esta tarde a las 4 de la tarde, que no es que sea la mejor hora, con el calor que hace, a la Escuela de Estudios Panamericanos, Instituto de Historia, este ciclo de conferencias que tenemos junto con la Universidad Pablo de Olavide desde hace ya 21 años, si no me equivoco, 22 años. El objetivo de este seminario, este ciclo de conferencias, siempre traemos a dos conferenciantes e intentamos que siempre venga una persona más consolidada, con mayor trayectoria, y luego gente que está o recién acabando las tesis o haciendo la tesis doctoral y que nos presentemos sus últimas investigaciones. Y la idea es que cada ponente presente durante unos 40-45 minutos, luego haremos un turno de debate y en medio hacemos una pausa entre las dos conferencias, ¿vale? Y luego sentiros libres de hacer cualquier tipo de pregunta y aprovechar la oportunidad de la gente que hemos traído aquí hoy. Aunque algunos ya los conocemos, pero los presento rápidamente al primer ponente, a Luis Robles Macías. Luis Robles y yo nos conocimos virtualmente. Estas cosas que tuve la virtualidad, la pandemia, los congresos que eran todos en línea. Y en un congreso que montamos en Sevilla sobre el viaje de Magallanes y Elcano, pues él participó. Y yo creo que desde entonces más o menos nos hemos seguido, hemos estado ahí cerquita. Así que muchísimas gracias por venir. Luis viene de Francia, está recién llegado. Él se ha doctorado en la Universidad de Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, con una tesis sobre Americo Vespucci, Juan Vespucci, vamos todo el día con él. Una tesis sobre Juan Vespucci, ¿sobrino o hermano? Sobrino. Gracias. Sobrino. Porque todo un debate si era sobrino o era hermano de Americo Vespucci, según quien lo diga. Y realmente estos personajes que pasaron por Sevilla, que hicieron escuela en Sevilla, que tuvieron un papel clave en la historia de España en el siglo XVI y que hacía falta una tesis sobre él. Y más una tesis que trata sobre mapas, la de cartografía, que es uno de los temas que nos interesa por el proyecto de investigación que actualmente llevamos aquí en la escuela. Aunque Luis es todo un historiador, su formación es precisamente como ingeniero de ingeniería industrial. Se formó en la Universidad de Sevilla, fue el mejor expediente de su promoción, recibió el premio de la maestranza. Luego ha deambulado por diferentes instituciones y empresas. Hizo un máster en petroquímica en el Instituto Francés del Petróleo, actualmente trabaja en Francia, en la Universidad McGill de Montreal. Tiene una trayectoria profesional excelente como ingeniero, pero también como historiador. De hecho, ha publicado en las principales revistas sobre historia de la cartografía en los últimos años y, de hecho, uno de sus últimos artículos sobre el mapa de Juan Vespucci, publicado en The Portland, ha recibido un premio este mismo año. ¿Cómo se llama el premio? Walter Bristow. Walter Bristow. Pues aquí os lo paso, pues si queréis echarle un vistazo. Pues, era de estos mapas que todos conocíamos, pero que hacía falta meterse y hacer un estudio en profundidad. Así que enhorabuena, por un lado, y te agradezco nuevamente la que estés con nosotros hoy. El título de su charla se titula Juan Vespucci, un cosmógrafo marino y mercader a cargo de la cartografía española del Nuevo Mundo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, José María, a ti. Y gracias a todos por venir. Estoy encantado de poder estar en Sevilla, en mi ciudad natal, hablando de un personaje, Juan Vespucci, que desempeñó toda su carrera profesional en Sevilla y que son los archivos de Sevilla los que nos informan sobre lo que hizo. Entonces, aunque es una tesis que hice en Bélgica y que está hecha en inglés, pero es la ocasión de darla a conocer en el lugar quizás más apropiado para ello. Así que esta presentación va a ser sobre todo sobre los hallazgos de la tesis. Pero antes, probablemente hace falta explicar por qué me interesé por este personaje en concreto. Entonces, la razón es en una frase porque Juan Vespucci fue un personaje polifacético en un momento histórico clave. ¿Qué quiere decir esto? Juan Vespucci fue autor de mapas, un cartógrafo, fue un piloto que navegó y que condujo barcos a través de los mares, fue un mercader, un empresario, que diríamos hoy, y fue también alguien que circuló entre Italia y España y que fue vector de información y de influencias culturales. Y todas estas cuatro cosas las hizo en momentos que fueron claves para cada uno de esas cuatro facetas. Si empiezo por la de cartógrafo, primero como cartógrafo pues dejó ciertos mapas que se han conservado, que los presento en un momento. Hay dos mapas manuscritos que se han conservado de la mano de Juan Vespucci, los dos firmados en Sevilla, una carta náutica del Viejo Mundo en 1520 y un planisferio mucho mayor que abarca todo el planeta en 1526. Además, unos mapas manuscritos muy diferentes, unos mapas impresos muy diferentes en los que se muestra el mundo como hemisferios polares, de los que hablaré un poquito más en detalle,
Y después una serie de mapas también manuscritos, pero sin firma, sin fecha, y que algunos autores le han atribuido en algunos momentos. Entonces, esto como cartógrafo en sí podría ser ya, bueno, una materia para estudiarlo, porque de esta época no hay tantos mapas que se conserven. Pero es que además, Vespucci fue el cartógrafo en un momento que era el Renacimiento, en el cual la cartografía europea tuvo que adaptarse y transformarse para poder reflejar el mundo que se estaba descubriendo, ampliar el horizonte de lo que había sido tradicionalmente los mapas europeos hasta 1400 y pico, 1500, para poder incorporar los descubrimientos castellanos en el occidente, portugueses en oriente, y dar esa visión global del mundo. Entonces, es una época en la que se experimenta con muchas proyecciones, muchos modos de representación. Y también fue el cartógrafo en la Casa de la Contratación de Sevilla, estuvo a cargo del Padrón Real, que era la cartografía oficial española sobre las Indias, sobre América. Entonces, todo esto en un momento en el que esa información estaba creciendo cada año, con nuevos informes, nuevos descubrimientos. Por eso es un momento histórico clave. Como piloto, pues igual, él navegó en un momento en que la navegación transatlántica estaba desempeñando un papel fundamental en la expansión marítima de Castilla, en los conflictos con otras potencias. Fue mercader, implicándose él mismo en comercio con las Indias, en el momento en que este comercio estaba empezando y estaba entrando en lo que podríamos llamar un boom, que lo llevó a convertirse en la clave económica de la monarquía hispánica. Y como vector, ya dije, en un momento en que la relación entre Italia y España es muy intensa, porque hay un tema político, porque la monarquía hispánica estaba en este momento luchando por dominar la península italiana contra la monarquía francesa, y a la vez hay mucha influencia cultural, el pleno renacimiento italiano, pero no solo eso, hay muchos intercambios de todo tipo, y él pues, fue un vector en este momento. Entonces, por todos estos motivos, cada una de estas facetas abre una serie de preguntas, algunas sobre el propio personaje, pero otras mucho más generales, sobre el contexto en el que funcionaba Juan Vespucci. No voy a leerlas todas ni las quiero revisar todas, simplemente para decir, en mi gris he marcado preguntas específicas sobre la biografía o sobre la obra de Juan Vespucci, y en amarillo preguntas más amplias a las que llegué interrogándome sobre cómo funcionaba Juan Vespucci, cómo era su vida y en qué contexto se desarrollaba. Por ejemplo, como cartógrafo, pues ya he dicho, hay una serie de mapas anónimos, pues yo he investigado cuáles hizo o no, es lo que se puede decir sobre eso. Eso es algo personal de él. Pero también he investigado, ya que se encargó del Padrón Real, hasta qué punto era secreto el Padrón Real. Es una pregunta que siempre ha estado ahí en la historiografía. O a qué tradiciones cartográficas perteneció. Él no era un autor aislado, estaba dentro de un marco, entonces con quiénes se relacionaba, con quiénes entroncaba su obra. Y de esa manera, pues igual para la carrera como piloto, para la carrera como mercader. Para afrontar estas preguntas, me basé, evidentemente, en documentos de archivo, como no puede ser de otra manera. De hecho, tengo ahí una frase que dice, no dejar piedras sin remover. Busqué todos los datos posibles sobre Juan Vespucci o sus familiares o sus socios comerciales, porque cuando uno estudia un personaje conocido, poderoso, que ha dejado un gran rastro documental, muchas veces la tarea del historiador es más bien seleccionar, que es lo más importante, pero en un caso en que es un personaje así relativamente modesto, podríamos decir hoy, el equivalente a un funcionario, clase media, no hay muchos documentos, una biografía ya escrita, nada. Entonces, documentos de archivo fundamentales. Documentos también contemporáneos en el tema de tratados que hablan de cartografía, de cosmografía, de navegación. Pero una cosa que quizás sea más específica de esta tesis o más novedosa es que utilicé también mucho los mapas como documentos históricos. Y los utilicé de tres maneras, como fuente histórica de tres maneras. La primera es como objeto físico, como un arqueólogo, digamos. Coger un mapa y preguntarse cómo está dibujado este mapa o cómo está grabado este mapa, en qué secuencia, con qué procedimientos. El segundo, como documento. Los mapas son documentos que contienen texto y que contienen imágenes. Muchas veces los historiadores no leemos esos textos, quedan un poco ignorados. Esos textos son leyendas, son topónimos, los nombres de los lugares, y las imágenes pues hay de todo tipo. Entonces, comparar las imágenes y los textos de Juan Vespucci con los de otros mapas contemporáneos fue una tarea importante en esta investigación. Y por último, los mapas son geografía también, claramente. Muestran ciertas regiones del mundo, de cierta manera, omiten ciertas otras regiones, entonces todo eso lleva a preguntarse por qué. Y también la manera geométrica en la que se representa el mundo también es importante. Como ya comentaba, hay varias maneras muy diferentes y lleva a preguntarse cómo se hacen y por qué.
Y solo al final, abajo de esta transparencia, veis los logotipos de las instituciones principales en las que investigué para mi tesis y, evidentemente, los dos archivos sevillanos, el de India y el de protocolos, me fueron esenciales para recabar información sobre Juan Vespucci, su época y su obra. Entonces, pasando ya a los hallazgos. Empiezo por la parte más biográfica. En 1512, Juan Vespucci, que había llegado a Sevilla probablemente en 1507 para estar aquí con su tío, Américo Vespucci, en 1512 fallece su tío y a Juan Vespucci se le conceden una serie de favores reales. Se le nombra piloto de Su Alteza, piloto real, en la Casa de la Contratación. Se le da un sueldo, se le da un monopolio sobre los mapas españoles de las Indias y se le da una pensión a la viuda de Américo Vespucci. Entonces, hasta ahora había habido ahí una pregunta en el aire de por qué. ¿Por qué se le dan esos favores a Juan Vespucci? ¿Qué es lo que había hecho para merecerlo? Entonces yo investigué. Primero encontré que se le había dado otro favor suplementario que había pasado, hasta ahora no se conocía, que era que se le había dado la naturaleza castellana, hoy diríamos la nacionalidad castellana. Eso fue en septiembre de 1512, lo cual es aún más, pues consiguió verdaderamente favores. Y estudiando la relación de Juan Vespucci con su tío, lo que aprendió de él, lo que heredó de él, yo llegué a la conclusión de que Américo era una persona que se desempeñaba muy bien en la corte, tenía, por su formación en Florencia, había participado en embajadas, tenía los conocimientos, los modales para brillar, digamos, en la corte. Fue muchas veces, entre 1507 y 1512, muchas veces a la corte del rey católico. Y yo creo que se lo transmitió eso a su sobrino, junto con otros conocimientos de cosmografía, de cómo hacer mapas, de cómo navegar, pero también le dio esas herramientas para brillar en la corte. Y además, en su testamento, cuando falleció Américo Vespucci, a su sobrino no le legó bienes, no le legó propiedades, no le legó dinero, pero sí le legó sus libros, sus instrumentos y su ropa. Con lo cual son los elementos que le permitirían a Juan Vespucci presentarse en la corte como una especie de nuevo Américo. La ropa de su tío, con los instrumentos de su tío, con el saber, digamos, de su tío. Y de hecho, en la carta de naturaleza esta se le da diciéndole, se llama Juan Vespucci, piloto nuestro, sobrino de Américo, lo cual claramente para la gente de la corte era el sobrino de Juan. Entonces empieza su carrera en la Casa de la Contratación, navega América, vuelve y en 1515 aparece en un debate técnico en el que se trata de establecer cuál es la latitud de cierto accidente geográfico americano, que es el Cabo de San Agustín, que es la punta más oriental de Brasil. En este mapa, lo que está a la izquierda es Sudamérica, y allí arriba a la derecha ese cachito es África. Pues ese cabo en concreto, hubo ahí en la Casa de la Contratación, verdaderamente más que un debate, fue como un juicio en el que cada uno declaró dónde quería que estaba. Y Juan Vespucci participó dando su opinión. Eso ya se sabía, yo he estudiado esos documentos un poquito más en detalle, pero sobre todo no se había entendido por qué se estaba haciendo eso. Se sabía que era en el marco de un juicio que se estaba haciendo a unos portugueses que habían llegado por error, parece ser, navegando por la costa brasileña, habían acabado en Puerto Rico. Y allí habían sido apresados por las autoridades locales, diciendo que hacía aquí, esto es territorio castellano, y habían sido enviados presos a Sevilla. Y en el marco de ese juicio se hizo esta interrogación. Autores anteriores habían llamado a esto, decían que no entendían por qué se estaba hablando de la latitud de este cabo cuando lo que importaba era la frontera, dónde estaba la frontera entre Castilla y Portugal, que había sido marcada en 1494 en el Tratado de Tordesillas con un meridiano. Y decían, hubo un investigador, Rolando La Guarda, que llamó a esto un ejercicio de cazurría. ¿Por qué tratar de la latitud cuando se trata de la longitud? Yo lo que he encontrado, viendo, por un lado, contrastando más fuentes y por otro lado, haciendo cálculos, que en este debate, en realidad, se trataba también de posicionar el meridiano de Tordesillas. Y que en base a los datos que se intercambiaron en este debate, es posible posicionarlo de la manera en la que aparecen posteriormente los mapas, en todos los mapas de la Casa de la Contratación, que es que en la línea de Tordesillas se sitúa que corta la costa americana en cierto punto, que es justo donde la corta el Ecuador. Entonces, en el momento de latitud cero es donde empieza el límite entre Castilla y Portugal. Y resulta que todas las opiniones que se dieron en este juicio, vamos a llamarlo, convergían en este punto. Con lo cual, sí que había una relación con la longitud, no estaban haciendo un ejercicio de cazurría. Y más aún, también descubrí que este tema era tan importante, determinarlo con precisión,
que en 1517 hubo un funcionario de la administración de la Española que envió por su cuenta un barco hasta el Cabo de San Agustín para medir in situ la latitud. Y midió, salió 8 grados, que era el valor que había dado con Vespucci 2 años antes, y volvió y lo comunicó a la corona. Y a partir de entonces ya siempre se estableció la latitud de ese cabo en 8 grados. Esta expedición era desconocida y fue un ejemplo, digamos, de expedición científica muy sencilla, para un fin muy preciso, pero algo que se hizo ya en 1517. Casi una década después, vuelve a aparecer Juan Vespucci debatiendo la longitud, esta vez explícitamente, en la Junta de Badajoz-Elvas, que ocurrió hace exactamente 500 años. Estamos celebrando el 5º centenario ahora mismo. Entonces ya se sabía que Juan Vespucci había estado allí junto con otros muchos marinos y cartógrafos como Hernando Colón, Sebastián Caboto, Juan Sebastián del Cano. Estaba allí la crema de los conocimientos cartográficos y náuticos castellanos y portugueses. El elenco en el lado portugués era por lo menos de la misma calidad, si no mejor. Y allí estuvieron debatiendo las dos partes dónde estaba el límite del Tratado de Tordesillas y, por tanto, a quién pertenecían las Molucas, las famosas Islas de las Especias, que estaban al otro lado del mundo. Y en esos debates participó Juan Vespucci, eso sí se sabía. Lo que no se había hecho hasta ahora era analizar en detalle las actas de esta junta, que se han conservado todas, y son un tesoro, y estudiar en esas actas todos los mapas y globos que se presentaron por cada una de las partes y que aparecen descritos con cierto detalle, a veces poco, pero a veces entrando en consideraciones de tal punto está, tal latitud, tal longitud, tal distancia. Entonces, eso es lo que yo hice en esta ocasión, con la junta esta. No lo presentaré aquí en detalle porque sería muy largo, pero lo presentaré en septiembre en un simposio que vamos a ir en Lisboa. Lo que sí puedo decir es que a partir de ahí está claro que uno de los mapas que presentaron los castellanos se parece mucho al planisferio de Vespucci de 1526. Coincide el contenido geográfico bastante exactamente. Todo lo que se puede comparar coincide. Y, sin embargo, no coincide para nada con el mapamundi de Vespucci en hemisferios polares, que teóricamente se imprimió en 1524 y que otros autores habían dicho, 1524, seguro que lo hizo para la junta esta. Y en realidad no coincide para nada. Ese mapa de Juan Vespucci corresponde a un estado muy anterior al de la Junta, con lo cual, bueno, una ocasión de corregir esto que se había dicho sobre este tema. Terminando con este aspecto más puramente biográfico, en 1525 Juan Vespucci fue despedido de la Casa de la Contratación, algo que no había pasado hasta entonces nunca, lo que habrá también muy pocos ejemplos posteriormente. ¿Por qué fue despedido? Pues en los años 80 surgió la teoría de que Vespucci había sido despedido por ser un espía de los Medici, de Florencia. La razón era que una investigadora que estaba documentando los Vespucci y los florentinos en general en Sevilla, que lo hizo estupendamente, Consuelo Varela, de las mejores historiadoras de estos temas del mundo, diría yo, encontró en el archivo de los Medici en Florencia una serie de cartas enviadas desde España en los años 1514-1515 por Ioannis Vespucci, Juan Vespucci. Y algunas de estas cartas cifradas y todas hablando de la corte, de movimientos de tropas, de tratados reales. Entonces ella dijo, bueno, Juan Vespucci, he descubierto que fue un espía y por eso supuso ella que al cabo de unos años fue descubierto y expulsado. Lo que, claro, yo sinceramente esto fue uno de los motivos para lanzarme a esta tesis, porque digo, bueno, estas cartas que Consuelo Varela no llegó a transcribir todas, transcribió unas pocas, pero había como una quincena de cartas que se podían tratar, que dicen, ¿no?, que revela Juan Vespucci sobre la Casa de la Contratación, sobre navegaciones, sobre mapas. Pero cuando empecé a estudiarla y reconstruir el itinerario seguido por el autor de esas cartas, vi que todas habían sido escritas desde el centro de España, en unas fechas en las que Juan Vespucci seguro que no estaba allí, porque estaba en Sevilla, y después en Sanlúcar de Barrameda, y después en Canarias, rumbo a América, y de vuelta a América. Entonces había un problema. No podía ser que Juan Vespucci fuese el autor de esas cartas, o algo fallaba muy, muy gravemente en la cronología de lo que sabemos sobre esas expediciones. Entonces investigué y lo que encontré fue que el autor de esas cartas se llamaba Giovanni Vespucci, pero era otro Giovanni Vespucci. Era un primo lejano, de hecho, de nuestro Juan Vespucci, que sí que trabajaba para los Medici, era diplomático y había sido enviado a España en una misión
justamente representando los intereses de la familia. Con lo cual era perfectamente normal que enviase cartas cifradas a sus jefes, digamos, en Florencia y en Roma. Con lo cual, bueno, pues se resolvió el enigma. Me quedé un poco con las ganas de haber encontrado algún secreto que enviase con Vespucci, pero por lo menos restablecí su reputación de que no fue mentira, y que cuando fue despedido fue por otro motivo. El motivo probablemente fue porque prefirió centrarse en aventuras diferentes que fueron su carrera como mercader. Analizando esta carrera como mercader, una cosa que sí que es nueva que encontré fue que Vespucci ya hizo un viaje como mercader en 1522 a un destino que no nada que ver con América, fue al sur de Italia. ¿Por qué? Pues porque en 1522 había en Sevilla una hambruna tremenda y salieron barcos en todas direcciones tratando de comprar trigo, cereales, con los que abastecer a la ciudad. Entonces, Vespucci partió con 2 barcos y llegó al sur de Italia, y está documentada su presencia en un pueblecito de la costa adriática que se llama Trani, en lo que era el reino de Nápoles, la monarquía hispánica, y estuvo allí comprando trigo y después se volvió, con tan mala suerte que cuando pasaba por delante de Mallorca, la marina de la ciudad de Mallorca le asaltó y le confiscó uno de los barcos, porque en Mallorca había todavía más hambre que en la península, y el barco que se escapó, cuando pasaba por Gibraltar, pues la ciudad de Gibraltar también lo confiscó porque también estaban en plena hambruna. Con lo cual Vespucci terminó regresando a Sevilla a finales de 1522 sin barcos y sin trigo. Pero bueno, un detalle importante de este descubrimiento sobre este viaje es que el 1 de septiembre de 1522, 5 días antes de que volviese Juan Sebastián del Cano a la península. Con lo cual, cuando llega el Cano con la victoria y se da la noticia de todo lo que ha pasado, la muerte de Magallanes, el descubrimiento han llegado a las Molucas, todo lo que ha pasado allí, el emperador que está en Valladolid los llama, se hace una audiencia, se hace una comitiva en la que acompañan a los supervivientes de la victoria, gente de la Casa de la Contratación, pues Vespucci está completamente ausente de eso. Y eso explica por qué este mapa no lo hizo Juan Vespucci. Este mapa es un mapa hecho en Valladolid en 1522, justo después de regresar la victoria, y lo hizo un compañero de Juan Vespucci que se llama Nuño García de Toreno, que era un poco inferior en el escalafón a Juan Vespucci, pero fue él el encargado de ir con el Cano a la corte y de plasmar en forma de mapa lo que le contaron los supervivientes. Entonces se explica por qué esta curiosidad de que no fue Juan Vespucci el que hizo esto. 3 años después, Juan Vespucci ya como empresario por propia cuenta se fue al Caribe a una expedición mercantil que también vamos a ver que nos permite resolver un enigma relacionado con sus mapas. En este caso fue a una isla que se llama Cubagua, que está frente a una islita frente a las costas de lo que hoy es Venezuela. Y esa islita en aquel momento estaba experimentando un boom económico gracias a las perlas. Se encontraron allí pesquerías de perlas y pues, bueno, había mucha riqueza. Entonces atraía a muchos mercaderes que querían ir allí a vender sus mercancías. Vespucci fue el primero que fue directamente desde la península, sin pasar por la Española como se hacía hasta entonces. Ese en concreto ya se sabía que había ido allí, no se sabía lo que había hecho después, entonces yo documenté dónde había estado, en qué fecha, gracias a registros de aduana, de impuestos de aduana y tal. Y entonces pude ver que había estado en la Española desde octubre del 1525 hasta probablemente principios del 26. Pues eso explica por qué en el planiferio de Juan Vespucci aparece un topónimo en lo que hoy es Estados Unidos, que se llama la Tierra Nueva de Ayllón. Este Ayllón era un personaje de la Española que fue a poblar lo que hoy sería Carolina del Sur, Carolina del Norte, con una expedición que se instaló allí en 1526 y que pues, fracasó y murieron casi todos. Pero hasta ahora había sido un enigma para los historiadores de por qué el planiferio de Vespucci muestra esta tierra de manera bastante prominente, mientras que otros planiferios contemporáneos no tienen nada de información sobre ella. Es como si los otros cartógrafos de Sevilla la ignorasen completamente y tarda bastantes años en aparecer. Entonces, lo que podemos saber es que Vespucci estuvo en la Española cuando Ayllón estaba preparando su expedición. Entonces, probablemente Vespucci estuvo allí charlando con la gente que iba a ir y recopilando información sobre lo que sabían ellos, lo que anticipaban que se iban a encontrar. Y por eso, la manera en que representa la tierra de Ayllón no es nada precisa ni exacta cartográficamente, es lo que habían descubierto los anteriores exploradores que han venido allí antes que la gran comitiva de este Ayllón. Entonces, otro ejemplo de cómo investigar la biografía puede llevar a descubrir cosas sobre la cartografía.
Por último, para completar esta parte sobre los viajes como mercader, en 1527 Juan Vespucci emprendió otro viaje, esta vez a Nueva España, que era, estaba empezando el comercio con Nueva España, que había sido conquistada por Hernán Cortés muy pocos años antes. Y lo que creo que he encontrado es que en este viaje Juan Vespucci falleció, porque se documenta Juan Vespucci, se documenta su barco, se documentan todos los pasajeros que iban en ese barco y la carga, y todo ello desaparece sin ninguna traza después de embarcarse. Con lo cual yo sospecho que se los tragó el mar, bien en el Caribe, bien en el Golfo de México. Y además cuadran las fechas con la temporada de huracán, o sea, incluso se podría especular que fue un huracán el que se los tragó. Pasando ahora más a la parte cartográfica, la parte de lo que hizo Juan Vespucci, por lo menos lo que ha llegado hasta nosotros, que son sus mapas. Voy a empezar por este mapa mundi en hemisferios polares, que es tan diferente de la cartografía náutica, que es la más frecuente de la época. Este mapa, ahí, como podéis ver, hay 3 ejemplares ligeramente diferentes y hay muchas preguntas en torno a ello. Bueno, ¿por qué este tipo de proyección tan especial, con el hemisferio norte en el centro, visto desde el polo norte, y el hemisferio sur a los lados dividido en 2? ¿Por qué se publicó impreso cuando toda la cartografía ibérica de la época esencialmente manuscrita? ¿Por qué se publicó en Italia? Porque hay mucho texto en italiano. Entonces, pues para adentrarme en esas cuestiones, primero estudié los mapas en sí y traté de establecer una cronología de esos 3 ejemplares. Los 2 primeros claramente están relacionados porque es la misma plancha de cobre. En la primera versión, en la que está a la izquierda, que yo concluyo que es la más antigua, pues el grabador hizo su mapa y preparó una versión, que es la que ha sobrevivido hasta nuestra fecha, y sobre esa versión se hicieron correcciones. En la misma plancha de cobre, alguien vino y cambió erratas, cambió un poco la línea de costa en ciertos puntos, hubo un episodio de corrección. Yo entiendo, probablemente lo hiciese el autor original del mapa, el que aportase esa corrección. Y después, curiosamente, hay un tercer ejemplar que es diferente de los otros, en el sentido que se hizo a partir de una plancha de cobre diferente, un poquito más grande, y que es mucho más sencillo, y que se pensaba que por ser más sencillo era anterior, pero no, yo he demostrado que por ciertos motivos, no detallaré por no pasar mucho tiempo en ello, es posterior a los otros, pero que es más sencillo y que contiene menos información geográfica. Entonces, mirando esos 3 ejemplares desde el punto de vista de lo que nos dicen sobre su autor, el primero es muy claro, dice, este mapa del mundo es obra de Juan Vespucci, florentino, piloto del rey de las Españas, que es exacto y que además no hay mucho motivo para dudar que fuese pues, un truco publicitario, porque Juan Vespucci no era tan famoso en aquella época como para decir que, mintiendo diciendo que había hecho un mapa, ya fuese a venderse como rosquilla. Sobre todo en Italia es muy poco probable que la gente lo conociese. Entonces, el autor, o sea, el grabador de este mapa, al principio, pues puso claramente el nombre de Vespucci en el título. En la segunda versión, esta digo que está corregida, algunos errores graves están corregidos, añadió el grabador una nota diciendo, bueno, esto es obra de Vespucci, pero los errores que pueda haber son culpa mía, son culpa del grabador. Y le puso la fecha 1524, que es una fecha que ha dado que hablar, primero por su conexión con la Junta de Badajoz, que ya digo que yo creo que no la tiene, y segundo porque es un mapa que, entre otras cosas, muestra que no existe el Estrecho de Magallanes, cosa que en 1524 ya estaba más que demostrado que existía el Estrecho de Magallanes, que había vuelto el canto. Entonces, eso siempre ha sido una pregunta, porque un mapa de 1524 muestra una concepción del mundo muy arcaica, por lo menos arcaica de 3 años. Entonces, bueno, ahí esa fecha, ahora explicaré cómo creo yo que se explica. Y después, curiosamente, en la versión más tardía, desaparece completamente el título, no menciona a Juan Vespucci en ningún sitio, y desaparece, lo que es más curioso, un montón de información geográfica que era la más reciente, la más probablemente ligada a Juan Vespucci. Por ejemplo, este detalle que está aquí, que muestra Centroamérica, de una manera muy cruda, Centroamérica y el Caribe, a lo mejor hace falta un poquito de imaginación para ver que esas especies de islas que están ahí son Yucatán, Cuba, Española, Puerto Rico, porque es todo muy crudo. Pero hay abajo una leyenda que dice Mar del Sur, en italiano. Y hay una línea de costa, o sea, el Pacífico, que había descubierto Balboa, España. Pues los 2 primeros ejemplares están, y sin embargo, el tercero desaparece. Y como eso, pues desaparece la mención de la nao San Agustín cerca del Estrecho de Magallanes, desaparece todo lo que se pudiese vincular con Vespucci. Entonces, para mí, me da la sensación que es como que Vespucci recibió la primera versión
y la pudo corregir. Y yo probablemente le diría al impresor, no has hecho un gran labor, pero bueno, un gran trabajo, pero aquí están las correcciones. Y cuando recibió la segunda versión, ya en 1524, ya viendo que el mapa estaba completamente obsoleto, probablemente mi impresión, ya en mi especulación, digo, mira, yo con esto no quiero estar asociado más. Entonces, el impresor dijo, vale, pues, borro el título, hago el mapa de nuevo, pero sin nada que te pueda relacionar con él. Es mi impresión. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la fecha y eso. Si suponemos que Juan Vespucci fue la fuente de ese mapa, podemos pensar que Juan Vespucci llevó un mapa manuscrito a Italia en algún momento que utilizaron como base. Hasta ahora eso era pura especulación. Pero con este viaje que mencionaba al sur de Italia en septiembre de 1522, esto da una vía por la que ese mapa manuscrito pudo efectivamente ser llevado. Y cuadra la cronología, porque si estuvo allí en septiembre del 22, dio su mapa, hicieron la primera versión, quizás en 1523, el tiempo de que llegasen de vuelta las correcciones entre Sevilla y el punto de Italia donde se estuviese imprimiendo, puede ser que la segunda versión fuese en 1524. Entonces, esto da una posible vía por la cual ese mapa manuscrito de Vespucci pudo llegar. Y lo que es curioso es que puede ser que se haya conservado un fragmento de ese mapa manuscrito que llevó Vespucci. En 1900, en torno a 1900, un tal Voynich descubrió en una biblioteca italiana, en la encuadernación de un libro antiguo, que él arrancó y disolvió para ver lo que contenía, encontró un trozo de pergamino, que es el que está representado ahí a la izquierda, que es un fragmento de un mapa manuscrito, que tiene la forma exacta y los contornos geográficos exactos del mapa en hemisferios de Vespucci. Entonces, sabiendo que el mapa de Vespucci es extremadamente raro, es único en su disposición del mundo, ni antes ni después se ha hecho un mapa exactamente con esa configuración de un hemisferio central y dos de los lados. Comparándolo, pues yo propongo que este fragmento que encontró este hombre en 1900 es un fragmento del mapa que llevó Juan Vespucci en 1900 a Italia y que fue utilizado como base de este mapa. Y que posteriormente se perdió y solamente se recicló este trozo en este libro. Por desgracia no se puede probar porque este fragmento desapareció en los años 1920. Y Voynich, para aquellos que les suene, es un personaje que huele a azufre porque está asociado con otro documento antiguo que descubrió, que es el manuscrito Voynich, del cual se ha debatido hasta la saciedad si es auténtico, no, de qué fecha. Y entonces, claro, un personaje con mala reputación, tiene mala reputación de haber tratado de colar como auténtica antigüedad. Y en ese caso él intentó venderlo, este fragmento lo intentó vender, y tiene cierto detalle que quizás yo ahí diría que existe. Tiene un texto ahí, que habla de la victoria y que no tiene ninguna relación con el mapa, ni por su posición, ni nada. Yo ahí sí que no pondría la mano en el fuego que eso no sea un añadido del propio Voynich para aumentar el valor comercial de este fragmento. Pero creo que el fragmento en sí es auténtico. Y creo que efectivamente es de las pocas obras de Vespucci que nos han llegado hasta nosotros. Nos han llegado casi hasta nuestros días, hasta hace 100 años que desapareció. Yendo más allá, estos hemisferios de Vespucci plantean la pregunta de, bueno, de por qué esa rareza, ¿no? Y es así como se han tratado en la historiografía generalmente, diciendo lo normal eran los mapas que se ven aquí a la izquierda, mapas del mundo en estilo náutico, en formato rectangular, con líneas de viento y las convenciones típicas de la cartografía náutica, mientras que estos hemisferios polares pues eran como no sé, algo original, por decirlo positivamente, o una aberración, por decirlo negativamente. Solo se había discutido otro hemisferio que se conserva en Turquía, de un autor portugués, del que se conserva solo el hemisferio sur, y que se ponía en relación con las fechas y eso también con el de Vespucci. Yo lo que conseguí ver fue que este modelo de mapamundi en hemisferios polares estaba en realidad más extendido de lo que parecía. Primero, vi que la proyección, o sea, la forma matemática, la forma geométrica de estos mapas, se conocía y se utilizaba en Europa desde por lo menos la Alta Edad Media para hacer mapas, pero no de la Tierra, sino del cielo, planisferios celestes y hemisferios celestes. Y que ese conocimiento llegó hasta el siglo XVI y, de hecho, un pariente de Juan Vespucci, Giorgio Antonio Vespucci, hizo este mapa del firmamento con esa proyección cartográfica en la que se pone el polo en el centro
y se representan los paralelos como círculos concéntricos equidistantes. Vi también que una obra muy conocida, publicada en Sevilla en 1519, la Suma de Geografía de Martín Fernández Enciso, discute en un momento, discute, en mi opinión, dos tipos de mapamundi. Es un párrafo bastante críptico que hasta ahora se había entendido como que estaba discutiendo un tipo de mapamundi. Entonces, claro, lo que se había dicho, en mi opinión, no cuadraba bien porque cuando se analiza bien en detalle, opone dos tipos de mapamundi. El mapamundi náutico, rectangular, que les gusta a los marineros, dice, y este otro tipo de mapas que llaman mapa de cuadrantes, que representan el mundo de manera que recuerda su esfericidad y da una serie de características. Entonces, para mí eso me alertó de que este personaje, Martín Fernández de Enciso, ahí ya conocía esta familiaridad con dos tipos de mapas. Y entonces, buscando en los textos de la época que hablan de mapas del mundo, posibles menciones de mapas de este tipo, pues encontré por lo menos 4, y desde entonces han aparecido más, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, por estos autores que están ahí indicados, empezando por el más antiguo, por Jaime Ferrer de Blanes. Jaime Ferrer de Blanes era un catalán que trabajó hizo muchas cosas en su vida, pero una de las cosas que hizo fue que para los reyes católicos les preparó un mapa en el que pudiesen ver, visualizar lo que estaban negociando con Portugal en Tordesillas, cómo repartirse el mundo con un meridiano, que es lo que iba a quedar para Portugal y lo que iba a quedar para Castilla. La carta, Jaime Ferrer hizo un mapa y escribió una carta describiendo el mapa, se la envió a los reyes, y esa carta fue publicada en un libro en 1545. Y el editor de esa carta añadió lo que él entendió que era una reproducción del mapa de Jaime Ferrer, que era esta que está aquí. Y claro, esta reproducción pues ha dado también pocas pistas de cuál era el mapa que había dibujado Jaime Ferrer. Entonces yo, partiendo de la hipótesis de que el mapa de Jaime Ferrer fuese un mapa en forma de hemisferios polares, reconstruí lo que él dijo en su carta. Él dijo que había representado los dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el norte con los territorios que en aquella época se habían descubierto, y el hemisferio sur prácticamente vacío. En él, decía, se representaban ciertos círculos, el trópico, de Cáncer, de Capricornio, los climas. Se representaban dos meridianos, el meridiano de Cabo Verde y un meridiano 23 grados de ella, que sería el meridiano de Tordesillas, y decía formando un ángulo agudo. Y después el espacio entre los meridianos y ciertos círculos coloreado de amarillo. Entonces, cuando representa uno el mapa del mundo de esta manera, al final queda un diagrama que guarda cierto parecido con lo que el editor de la carta de Jaime Ferrer representó. Con lo cual, a mí me da que pensar que esta interpretación es correcta, y que el mapa de Jaime Ferrer fue el más antiguo conocido en esta representación polar, en hemisferios polares del mundo. Y esto lo presenté aquí en una conferencia que organizó José María, justamente. Pasando ahora ya a las cartas náuticas, y trataré de ir más rápido porque ya veo que me estoy pasando del tiempo. Las cartas náuticas, bueno, analizamos la de 1520 que está aquí en el archivo de Indias por varios métodos químicos y ópticos para determinar que era auténtica. Y nunca se puede demostrar que algo es 100% auténtico, pero por lo menos no encontramos ningún índice que fuese falsa. Y el estudio de esta carta se centró sobre todo en los topónimos, en estos nombres de lugar que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Pues porque en las últimas décadas ha habido investigadores, sobre todo Tony Campbell y Ramón Pujades, que han establecido que a partir de los topónimos del Mediterráneo y de la costa atlántica, que contiene una carta náutica medieval o del siglo XVI, se puede determinar a qué linaje pertenece, es decir, si se hizo en Venecia, en Génova, o en Mallorca, o en el espacio de habla catalana, y también se puede determinar qué grado de innovación tiene, sabiendo que las cartas náuticas tienen mucho componente de tradición, de copia tradicional, y se introducen pocas innovaciones en los nombres que se añaden en las cartas, tanto en los nombres nuevos como en el uso de los colores. Para simplificar, hay dos colores, rojo y negro. Si es negro es que tiene menos importancia, si es rojo es que tiene más importancia. Entonces mi pregunta era, bueno, en las cartas de Juan de Pucci, ¿cómo se enmarcan esto? Pues miré sus topónimos, busqué las innovaciones y apareció aquí. Y a mí eso pues me extrañó, porque ¿cómo es que es tan innovadora? ¿De dónde sale eso y por qué? Entonces buscando, analizando otra vez los trabajos de estos autores que mencionaba, vi que en realidad no habían incluido, de hecho, ningún mapa castellano
y ningún mapa portugués. Tenían muchos mapas de la Corona de Aragón, muchos mapas catalanes y muchos mapas italianos, pero ninguno de estos dos espacios. Entonces, analizando los topónimos de estas cartas que salen ahí, que son cartas de finales del 15, principios del 16, lusas o castellanas, lo que vi fue que en realidad, cuando se cuentan esas cartas, el mapa de Juan de Escuchi aterriza allí a la izquierda. Es decir, no es innovador, es simplemente que repite innovaciones que han sido introducidas anteriormente por estos autores portugueses o castellanos. Hay unas 100 innovaciones toponímicas que son exclusivas de esta zona, es decir, nombres de lugar que aparecen en cartas, al menos en 2 cartas españolas, o sea, española más bien castellana y portuguesa, y que no se utilizan nunca ni por autores italianos ni por autores mallorquines. Y eso me llevó a concluir que existía un corpus de topónimos del cual bebían estos autores que era diferente del que ya había sido identificado anteriormente para Mallorca, para Génova y para Venecia. Este corpus data, por lo que hemos podido ver, de antes de 1470 y ya exploraron más atrás es muy difícil. Y es una herramienta que nos permite ahora cartas anónimas, mapas anónimos que no tienen firma, tratar de entender si son de autor portugués castellano o si son de otros autores, porque son como marcas muy fiables de autoría de ese origen. Esto lo paso rápido para no extenderme. El análisis comparativo de todas las imágenes de los mapas de Juan de Escuchi con todos los mapas contemporáneos, existen unas 2000 cartas náuticas conservadas, manuscritas, pues sistemáticamente compararlo con ese corpus y con todo ello, más el estudio de la geografía, del que tampoco he hablado por una cuestión de tiempo, es posible entonces preguntarse para cada uno de esos mapas no firmados si son de Juan de Escuchi o no. Entonces, de estos 3, que son los que he puesto aquí, el planiferio de Turín, que es un mapa probablemente de 1522, que no tiene firma, que se conserva en Italia, lo que podemos decir es que los topónimos son típicos de Castilla y Portugal. Es decir, probablemente lo que son las costas y lo que son los nombres del lugar fueron hechos probablemente en la Casa de la Contratación, que era la que tenía esta información. Sin embargo, la decoración y otros aspectos son claramente no de la Casa de la Contratación. Entonces, es probable que esto fuese una copia o un original sin terminar que se sacase de Sevilla y que llegase a algún sitio, quizá en Italia, en el que ya fue trabajado y entregado a algún cliente prestigioso. Entonces, hay una cierta relación con Juan de Escuchi, no como que fuese firmado ni nada, pero sí con porque él estaba a cargo de estos mapas. O sea, si salió de Sevilla fue o con su consentimiento o de contrabando. Sin embargo, en otros 2 mapas, por el tema de las imágenes, por el tema de los topónimos, se puede concluir categóricamente que no son de Juan de Escuchi. Y en concreto el planiferio Castiglione se puede decir que es de Diego Rivero y que no se hizo en Sevilla, sino que se hizo en La Coruña. Que una cosa es, suele decirse que se hizo en Sevilla, pero está bastante claro que no es La Coruña. Entonces, para terminar, espero haber convencido de que es útil estudiar biografías, porque era una pregunta que se me hacía cuando empecé la tesis de cómo es que vas a hacer una biografía como tesis doctoral, porque cuando se mira el pasado, si esto es una alegoría del pasado, está pasando algo, eso es el contexto, pero está también el individuo. Entonces, focalizándonos en el individuo, podemos ver las cosas desde una perspectiva que nos obligan a formular ciertas preguntas que van a iluminar el contexto. A la vez que estudiar el contexto nos va a iluminar sobre el individuo. Y el elegir este cuadro no es accidental, sino que este cuadro es obra de Sandro Botticelli, ese es su autorretrato, y Sandro Botticelli era el vecino pared con pared de Juan de Escuchi en Florencia. Por ahí la conexión. Maravilla.